En 1950, delante de este colapso total de la economía, hay que empezar a cambiar cosas. Y es en este momento también cuando se produce el cambio respecto a las relaciones internacionales y empezamos a tener cierto contacto con el exterior. Y además entramos en organizaciones como la ONU, si os acordáis que ya hablamos de esto, mediante este fin del aislamiento y esta situación que ya no se podía resistir más. Franco decide hacer pequeños cambios, pequeñas muestras de que hay que salir de la autarquía, que la autarquía solo ha conducido a gravísimos problemas de miseria y de hambre. Los primeros cambios son respecto al intervencionismo económico. Por ejemplo, hace cierta liberación parcial de los precios, de la circulación de mercancías, del comercio, cierta liberación en un principio, pero que no serán suficientes. Se va saliendo, pero a cuentagotas, ¿no?, de este sistema tan claustrofóbico que era la autarquía, y en 1957 es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar de verdad, con la entrada de los tecnócratas en el gobierno. La entrada de los tecnócratas supuso el mundo al revés en economía respecto a lo que Franco pretendía, pero fueron suficientemente persuasivos e inteligentes para llegar a hacer entender Franco de que no se podía seguir en aquella situación. Y además también los tecnócratas contaron con una ventaja, y es que en este momento pues está entrando dinero del exterior. Se ha abierto el crédito en las organizaciones internacionales de la OECD o del Fondo Monetario Internacional para que España pueda acceder a ese dinero, o ha entrado también el dinero que viene de América por la instalación de las bases. Aún así, los tecnócratas saben que tienen que partir de un plan muy concreto para cambiar radicalmente la situación económica. Este plan es el plan de estabilización, que parte de 4 criterios básicos que en economía son muy conocidos, ¿no?, que hay que partir de estos. Cuando un país está en una quiebra total, como era la situación de España, estos 4 pasos son imprescindibles. El primero es que hay que subir los impuestos allí donde se pueda. El segundo es que el Estado tiene que dejar de invertir, tiene que dejar de gastar, tiene que dejar de gastar en pantanos, tiene que dejar de gastar en empresas muy costosas, como eran las de las empresas del INI. Se tienen que rebajar los salarios aún más, pero los tecnócratas sabían que una jugada muy importante era conseguir que los salarios fueran muy bajos. Y por último, se tiene que devaluar la peseta aún más. España tenía que ser barata, así que se quería salir de esto según el plan que habían ideado los tecnócratas. Y estos 4 pasos se seguirán. En 1959 se establece y se siguen estos 4 pasos a rajatabla. Siguiendo estos 4 pasos, las primeras acciones que hace el gobierno respecto a la economía, que sí que serán mucho más contundentes, será pues permitir que entren esas inversiones extranjeras que acabamos de hablar de ellas. Se permiten, se acabó la renuncia a estas inversiones de exteriores, de capital. Se abren, se liberan completamente las exportaciones, las importaciones, que ya era hora. No se habían permitido prácticamente hasta 1959, se liberan completamente. Cualquier persona puede invertir en exportar o en importar. Y la jugada brillante y maestra de los tecnócratas, que fue el turismo. En España no se había desarrollado prácticamente nada del turismo, y en España teníamos un sol que era excepcional en respecto al norte de Europa, ¿no? Y se tenía que vender eso, se tenía que vender el sol. Y es lo que hicieron los tecnócratas. Empezaron a facilitar que se pudieran utilizar zonas para el turismo, y empezaron a hacer una publicidad muy importante, ¿no?, de la calidad de España para venir a pasar las vacaciones. Y ahí entra la jugada también de la devaluación de la peseta. Venir a España era barato. Empezaron a venir turistas cada año, exponencialmente se duplicaba ese precio, ese número de turistas. Además, el turista deja mucho dinero, pero además deja mucho dinero en divisas, que era la otra cosa muy importante que necesitaba el Estado para poder pagar ese petróleo, que era carísimo si lo pagabas en pesetas. Tienen dinero de los turistas en divisas para pagar ese petróleo. Y además, pues toda una industria en cuanto a restaurantes, bares, hoteles, campings. Bueno, fue
una manera de hacer que la economía empezara a resurgir de una manera brillante, ¿no? Y si hablamos del sol, pues aún más a través del sol de España, del turismo. Pero no fue solo el turismo lo que hizo que España cambiara completamente su situación económica, sino que el puntal de todo el proceso del desarrollismo fue la industria. Industria que ya sabemos que prácticamente no existía y que además estaba estancada desde la guerra civil. ¿Cómo hacen los tecnócratas, ¿no?, para que esto sea todo lo contrario? Bueno, pues se partió no esencialmente de la industria, sino de otra situación que hizo que el puzzle encajara todo. En este momento también, en 1959, se produce la mecanización del campo. Y esto lo podéis hablar con vuestros abuelos o bisabuelos si los conocéis. En 1950 en España se trabajaba prácticamente igual que en la Edad Media el campo, a través de animales, a través de arados manuales. La producción era bajísima. Además, trabajaba muchísima gente en el campo, todos con una situación de miseria. Esto cambia en un periodo de tiempo cortísimo. En 2-3 años cambia completamente la agricultura. La agricultura se mecaniza y se empiezan a utilizar abonos. Al mecanizar la agricultura, sobra muchísima gente en el campo y esta gente tendrá que ir a trabajar fuera. Ya veremos dónde y cómo. Pero es que además la producción aumenta muchísimo y es cuando se empieza a producir, por ejemplo, la exportación de naranjas de Valencia. El campo cambia radicalmente. Era un campo pobre, era un campo que necesitaba mucha gente, pero que todos vivían con unas situaciones de miseria prácticamente, y queda mucha menos gente en el campo, pero ganando más dinero, teniendo una agricultura saneada también. ¿Dónde va esta gente? Pues a las industrias. ¿Qué industrias? ¿Dónde están las industrias? Pues este era el otro segundo plan de los tecnócratas que también resultó absolutamente brillante. Los tecnócratas idearon los planes de desarrollo, que fueron 3. Los planes de desarrollo consistían en crear unas zonas, unos espacios, donde ponían teléfono, ponían electricidad, ponían calles, y allí ofrecían estos espacios para que se instalaran industrias. ¿Qué industrias? Volvemos a decir. Pues las industrias de fuera. Los tecnócratas vendieron, sobre todo a las multinacionales, que aquí en España se podía producir más barato. Y así fue en realidad. Lo que se llama la deslocalización, que es buscar un espacio donde producir cualquier producto que tú tengas en tu fábrica más barato, empieza en España en los años 60. Lo que hacen hoy las empresas, ¿no?, las multinacionales, de buscar países donde la producción sea más barata, lo que llamamos la globalización. Pues esto empieza en España a través de estos planes de desarrollo que establecieron los tecnócratas. Estos planes de desarrollo se escenificaban, eran reales en los polos de desarrollo, es decir, en las zonas que en principio pensaron que era interesante repartirlas a lo largo de toda la geografía, y se hicieron muchos polos de desarrollo, muchos espacios de estos donde instalar industrias de manera fácil y barata. Después veremos que donde realmente tuvieron éxito es donde ya estaba la industria más estabilizada, que era en Cataluña, País Vasco y Madrid. Bueno, la empresa cogía estos espacios y montaba su fábrica allí. ¿Qué beneficios tenía? Todos los beneficios del mundo. Tenía materia prima más barata, suelo más barato, menos regulación y sobre todo precios de los obreros muy baratos. Esto ya vemos que estaba dentro del plan de estabilización del principio de los tecnócratas. Se consiguió girar completamente la economía de España en todos los sentidos. España, por primera vez, el sector industrial está por encima del sector agrario. Además, toda la gente que ha sobrado del campo va a estas industrias a trabajar, al principio en condiciones muy precarias, porque viene gente de Andalucía, de Extremadura, vienen las familias enteras, se instalan en zonas de chabolas, en las ciudades importantes, en Madrid y en Barcelona, y empiezan a trabajar todos porque había mucho trabajo. Claro, cuando empiezan a trabajar, esta gente empieza a ahorrar y después empiezan a comprarse un piso, a comprar muebles,
Muchos de estas familias por primera vez ponen a uno de sus hijos en la universidad. Seguramente si habláis con vuestras familias os dirán que la primera vez que una parte de esa familia va a la universidad es en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se activó toda la economía, desde la agricultura, que se mecaniza y obtiene muchos más beneficios, hasta la industria, que acapara pues, todo el excedente de población que sobraba en el campo, y los que no pudieron encontrar trabajo en las ciudades también fueron afuera a trabajar, a Alemania, a Suiza, a Francia. Esa gente enviará también divisas, con lo cual más beneficios para el Estado para poder comprar petróleo o producto energético que necesitábamos en España en ese momento. Bueno, todo parecía ir perfecto. La situación económica mejora cada año exponencialmente, un 7% de crecimiento anual, que es una barbaridad, y parecía que la situación no iba a acabar, por lo menos de manera inmediata, ¿no? Pues acabó igual que para todo el resto de países del mundo, con la crisis del petróleo de 1973. O sea, el desarrollismo fue un gran boom en la economía hasta el año 73, y ahí hubo un parón. Y entraremos pues en la crisis que entrarán pues todos los países del mundo capitalista, porque fue gravísima esta crisis. Venga, hasta mañana.